En este video vamos a hablar sobre números complejos, ¿sí? Como vimos en el video de Eduardo Sáenz de Cabezón, los números complejos surgen como una necesidad. Ya que x al cuadrado es siempre un número no negativo para cualquier número real x, entonces la ecuación x al cuadrado igual a menos 1 no tiene soluciones reales. O lo que es lo mismo, el polinomio x al cuadrado más 1 no se puede factorizar si estamos pensando solamente en números reales. Entonces, para poder solucionar esto, agregamos un símbolo, ¿sí? Que le llamamos unidad imaginaria y que la denotamos con la letra i. Este símbolo representa justamente a una raíz del polinomio x al cuadrado más 1, ¿sí? Lo que quiere decir es que i es una raíz del polinomio. Si elevamos i al cuadrado, nos da justamente menos 1. Y por lo tanto, si elevamos menos i al cuadrado, también nos da menos 1. Y con esto podemos factorizar completamente el polinomio de x al cuadrado más 1, porque tenemos que tanto i como menos i son raíces. Pero ahora vemos que no solo tenemos solución para esa ecuación en particular, sino que en realidad vamos a tener solución para cualquier ecuación cuadrática, ¿sí? Eso vamos a ver más adelante. Y con esto aparecen los números complejos. Los números complejos justamente se definen como pares ordenados de números reales, que se puede denotar o bien como el par AB, o bien como A más BI, que es justamente la notación estándar para números complejos. Si z es igual a más bi, ese es un número complejo, entonces a denota su parte real, se llama parte real del número complejo, y b parte imaginaria. Y lo denotamos de esta manera, real de z o imaginario de z. Geométricamente podemos representarlo como un punto en el plano, el punto AB, ¿sí? Coordenadas A, B, o como un vector, con punto inicial en el origen y punto final en el punto AB. Justamente como A es la parte real del número complejo, ¿sí? y lo buscamos en el eje X, al eje X lo llamamos el eje real, mientras que B, que está en el eje Y, es la parte imaginaria, entonces el eje Y lo llamamos eje imaginario. En particular, todos los números reales que están sobre el eje X, es decir, que tienen parte imaginaria igual a 0, son los números reales. Y todos los números que están sobre el eje imaginario, si el eje Y, tienen parte real igual a 0, les vamos a llamar números imaginarios puros, ¿sí? Y decimos que dos números complejos son iguales si tienen la misma parte real y la misma parte imaginaria. Es decir, dos números A más BI y C más DI van a ser iguales si A es igual a C y B es igual a D. Entonces, como dijimos, los números complejos pueden ser representados como vectores gráficamente. Entonces, como los podemos representar como vectores, también los podemos sumar, restar o multiplicar por escalares como si fueran vectores. ¿Sí? Justamente, si queremos sumar dos números complejos, z más w, y z es a más bi y w es c más di, entonces lo que hacemos para sumarlos es sumar sus partes reales y sumar sus partes imaginarias, ¿sí? Que es lo que hacíamos con los vectores, sumábamos las dos primeras componentes y luego sumábamos las dos segundas componentes. Lo mismo para la resta entre a más bi y c más di, la resta entre z y w, es la resta de las partes reales más la resta de las partes imaginarias. Y para multiplicar por un escalar, en vectores lo que hacíamos es multiplicar cada componente del vector por el escalar, y acá vamos a hacer lo mismo, vamos a multiplicar por el escalar la parte real y multiplicar por el mismo escalar la parte imaginaria. Ahora, para la multiplicación la cosa cambia un poco y básicamente lo que hacemos es usar como la propiedad distributiva de polinomios, ¿sí? Tengo que multiplicar A por C y por DI, y también tengo que multiplicar BI por C y por DI. Y acá lo que tenemos que recordar es que cuando uno tiene I cuadrado representa el número menos 1. Entonces, cuando yo multiplique BI por DI, me va a quedar B por D por I cuadrado, que es menos B por D, y entonces así es como nos queda representada la multiplicación. Las partes reales, A por C, menos B por D, que es lo que obtengo al multiplicar BI por DI, y después para la parte imaginaria tengo, cuando multiplico A, que es la parte real de Z, por D, que es la parte imaginaria de W, más cuando multiplico la parte imaginaria de Z, que es B, por la parte real de W, que es C. Entonces, la multiplicación me queda de esta manera, ¿sí?
¿Y por qué lo hacemos así? No es un capricho. Uno multiplica de esta manera para poder seguir manteniendo todas las propiedades que se tenían con los números reales, ¿sí? La conmutatividad, la asociatividad, la existencia de neutros, ¿sí? Entonces, veamos un ejemplo. Si tenemos que z es menos 2 más 3i y w es 1 menos i, entonces sumar estos dos números complejos es sumar sus partes reales, menos 2 más 1, que me da menos 1, y sumar sus partes imaginarias, que es 3 más menos 1, me da 2. Ahora, para restarlos tengo que hacer lo mismo, pero con restas. Menos 2 menos 1 me da menos 3, y 3 menos menos 1, ¿sí? Es 3 más 1, me da 4. Si quiero multiplicar el número z por el escalar 5, lo que tengo que hacer es multiplicar su parte real, que es menos 2, por 5, me da menos 10, y su parte imaginaria, que es 3, por 5, que me da 15. Y ahora, para multiplicarlo, es que tengo que utilizar esta especie de propiedad distributiva, ¿sí? Menos 2 por menos 1 me da menos 2, menos 2 por menos i me da más 2i, 3i por 1 me da 3i, y 3i por menos i me da menos 3i cuadrado. Pero ahora tengo que recordar que i cuadrado en realidad representa el menos 1. Entonces, menos 3i cuadrado es lo mismo que tener menos 3 por menos 1, que es más 3. Y ahora simplemente agrupo los números que son reales más los números que son imaginarios puros. Menos 2 más 3 da 1, esa es la parte real del producto, y 2i más 3i me da 5i, 5 es la parte imaginaria del producto.